A ver, yo les recomiendo a ustedes, agarren esa línea de futuro, conviértanse en líderes. Mira, tenemos aquí algunos datos de organizaciones sindicales, ¿eh? Líderes que se han mantenido más de 10 años en el poder, como Francisco Hernández Juárez, 41 años al frente de los telefonistas. Este hombre, fíjense si no será envidiable ser líder. Francisco Hernández Juárez, el mero mero de los bueno, ¿quién habla? Ha visto pasar a más de 7 presidentes de la República. Ha sobrevivido en su chamba a esa cantidad de presidentes de la República. Algunos han ocupado cargos de elección popular, además, así que tienen doble ingreso. Una de estas agrupaciones, Nueva Central de Trabajadores, encabezada por Martín Esparza, dirigente también del Sindicato de Electricistas, y Benito Baena, líder de la Alianza de Tranviarios de México, quienes son acusados por grupos de disidentes de imponerse en varias elecciones. Sí, una vez que llegan a ver quién los baja. Pero se me hace curioso, Martín Esparza es líder de un sindicato de una actividad que ya no existe. Y no se diga a los tranviarios. Ándale. ¿Cuándo es la última vez que viste un tranvía? Pero si los ferrocarrileros. Bueno, los ferrocarrileros es un fantasma. Sí, ferronales. ¿Se acuerdan que había una revista? Sí, cómo no. Y unas oficinas impresionantes. Sí. Un edificio, no. Sí, que ahora es del ISSSTE. Sí. A ver, en el Congreso del Trabajo, Joel Ayala, que dirige la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, el ISSSTE, lleva frente desde 1998, 20 años. No es nada eso. Pues no, pero es mucho. No es nada para otros, pero supera a Porfirio Díaz. 20 años no es nada para ti, para Gardel. Pero estos duran más que los dueños de las empresas. Y se hacen más ricos que los dueños de las empresas. No, pues, y trabajan menos que los dueños de las empresas. Mi amigo empresas. Rafael Rivapalacio, del presidente del sindicato del Infonavit, lleva, si mal no me equivoco, desde 1977. 40 años. 40 años y ha sido 3 veces presidente del Congreso del Trabajo. Y es mi amigo porque estaba su escritorio a 10 metros del mío. Él es arquitecto. Trabajaba de arquitecto y un día le dieron un golpe al anterior, a Medina, por rebelde, y lo pusieron a él. Campillo Sainz. Sacó la lotería. Y ahí se quedó. El Congreso del Trabajo, Joel Ayala, Trabajadores al Servicio del Estado, lleva 20 años y rompió con el Baester al no permitir un relevo en diciembre de 2003. Otro que pertenece a un grupo sindical es Víctor Flores de los Ferrocarrileros, quien lleva las riendas de este gremio desde 1995. Y aunque parezca fantasmagórico, maneja jubilaciones. Sí, Maneja las jubilaciones. Y estas personas tienen
demandas, tienen denuncias por parte de los trabajadores. Por lo menos en este momento recuerdo el de Víctor Flores, por una gran cantidad de dinero que se ha perdido de los jubilados. Y el propio de la CTM, ¿cómo se llama? Olmo. Aguirre Olmos. Ahí ha de venir. Ese es uno de los problemas que ahora tienen. Se volvieron grises. Ya no los recordamos. Sí, porque antes quién no iba a recordarse de Fidel, aún su sucesor, la güera. La güera Rodríguez. Pero el que ahora es de la CTM, antes era del COR, era otra central obrera. Confederación Obrera Revolucionaria. Y lleva desde que yo recuerdo, tengo memoria cívica, desde esa época. Sí, es un seguro de vida eso. Lo que es muy paradójico, por ejemplo, en el caso de Francisco Juárez, él presenta su postulación a la dirigencia del sindicato de telefonistas porque estaban hartos de las reelecciones del anterior. Sí. Todos. Son Todos los que sinvergüenza. han llegado porque están cerca, porque hubo un golpe de Estado, porque los disidentes creyeron que iban a lograr algún beneficio. Nada, una vez que llegas, te aferras. Pero yo creo que ya de verdad perdimos, ¿eh? Digo, con los sindicatos perdimos. Pero ya, ¿quién se acuerda del primero? Hoy es primero, ¿no? Sí. De ir a marchar por el sindicato. Solo que te obliguen. Y bueno, si los obligan en el metro, Pemex, ese es el gobierno del DF. Pero la verdad es que ya... Pero hay la excepción de la regla, ¿eh? ¿Qué? ¿Un sindicato que funcione? Un sindicato que funcione, Achis. un líder que responda Uy. y que es confiable. Pero en Órale. México no, ¿verdad? Aquí, y elogiable. Elogiable. Así como aquel polaco, Lech Walesa. así como ese. Aquí hay uno, ¿Ahorita? ahorita, ¿En funciones? sí, que tiene una cooperativa que se ha convertido en un ejemplo de brillantez, de limpieza, de honestidad Pues- y de trabajo en favor de sus agremiados. Unos que hacen jugos y bebidas. Exactamente. Pascual. Esos. Boing. Son una excepción, ¿verdad? Porque Sí. la verdad... Pero existe. No perdamos la esperanza. Ah, no, pero cooperativas hay varias excepciones entonces. Sí, Es lo sí. mismo. Sí, pero era un sindicato. Era. Ya no es un sindicato. Ya es Sigue un- siendo, es una institución que agrupa a los trabajadores. Pero hay una diferencia muy clara ahí. El sindicato nada más recibe aportaciones y ya. En Negocia. cambio la cooperativa son socios dueños. prácticamente. Sí, todos conforman un grupo en el que trabajan por su interés personal. En cambio en el sindicato pagas y tienes que andar rogando, pidiendo, estirando la mano o cediendo a reclamos de los dirigentes. Yo fui líder sindical y también un golpe de Estado me echó abajo. Pero mientras estuve, hicimos algunos beneficios que nunca se habían dado entre los empleados de la XCW. Y yo prácticamente me hice a un lado porque, de todas maneras, como el cuetero, y te critican y te censuran y te vigilan en forma extrema para ver dónde está el error en vez de aplaudir los beneficios. Y quiero mencionar otra modalidad de líder de nuestro país. Uno que dirige a distancia. Por videos. ¿El de los mineros? Sí, Napito, por videoconferencia y sigue siendo líder, estando en otro país. Sí, pero ahí hay cosas misteriosonas que nunca se han aclarado. Tiene un tesoro
que supuestamente debió haber repartido entre sus agremiados y no ocurrió. Y como tiene en Canadá intereses económicos poderosos, eso le ha valido. Pues esa es la situación de los sindicatos y sus dirigentes en este país. Vamos a ver qué sucede hoy, porque antes hasta eso, el 1 de mayo era de protestas, de refuego, de pancartas, de Buenos días, Radio Centro. un entusiasmo de los trabajadores o una presencia obligada. Sí, cómo no. Era la fiesta del presidente, organizada por los trabajadores. Se reunían en el Zócalo. Unas mantas monstruosas que cubrían los edificios desde la azotea hasta el piso, cada una de las centrales. Gracias, señor presidente. Había una enorme, en la única ocasión que fue mi primer año como maestra y que yo no sabía todavía cómo se manejaban esas cosas, es la única ocasión que yo fui al desfile el 1 de mayo y recuerdo esa pancarta en lo que actualmente es la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Gracias, señor presidente, pero enorme, de toda la fachada del edificio. Y recuerdan que hace muchos años no había ni cines el 1, no había periódicos el día 1. Se moría la ciudad el 1 de mayo, salvo el desfile. Todo lo demás estaba cerrado. Y todo esto viene por una fecha luctuosa de Chicago, ¿no, Mario? Sí. Los mártires de Chicago. Sí, fue un movimiento de huelga de principios de siglo, del siglo XX. Fue reprimido y fueron además capturados los líderes y alguno de ellos fue ejecutado. Fue terrible la represión en Chicago. Fue más o menos por 1886 en donde se da ese tipo de huelga como un paro nacional en Estados Unidos, principalmente en la ciudad de Chicago, y era para pedir pues más derechos laborales, entre ellos que se redujera la jornada de trabajo a 8 horas y que además este tipo de peticiones que se realizaron en ese momento en Estados Unidos pues tuvieron influencia en otros países, entre ellos el nuestro, en donde se utiliza para la Constitución de 1917, en donde principalmente se observa eso, los derechos laborales de los trabajadores. Día de descanso obligatorio, jornada mínima. 8 horas. 8 horas. Todo eso son resultado de las conquistas de los movimientos obreros de finales del 19 y de principios del 20. Sacco y Vanzetti. En aquellas luchas estaban. ¿Se acuerdan que hasta se hacía una broma aquí? Sí. Por el parecido fonético con un conocido albur de sus nombres. Sí. Eso sí, para que veas. No, es que en Estados Unidos era dura la cosa, porque ahí sí los mataban, pues, a los dirigentes. Sacco y Vanzetti. Se hizo una película, eso popularizó el motivo de su ejecución. Sí, con este actor italiano Gian Maria Volonté, tan célebre. Y sí, y una balada que cantaba esta cantante México-norteamericana de protesta. No, cállate, en México el canto más imponente, la internacional. La internacional. Arriba, víctimas hambrientas, arriba todos a luchar. Ese canto y el de los sinarquistas. Sí. Buenos días, Radio Centro. Sí, patria, vida y libertad.
Con libertad.